llegado a un segmento que me gusta mucho y es donde la Biblia habla, donde venimos y hablamos un poco de lo que el Señor ha dejado en su palabra de una forma un poco más profunda, de una forma un poco más dedicada, concentrada en lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Así que, antes que nada, vamos a orar para que el Señor nos dirija. Estoy acompañado de Gaby, ¿verdad? Hola. Así que para todos el que nos está viendo, vamos a orar. Señor y Padre amado, venimos delante de tu presencia. Te pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo la vida sea ministrada, Señor. Estamos aquí como instrumentos tuyos para servirte, para honrarte y para dar lo que ya tú has puesto en nuestro corazón. Padre, quita toda ansiedad, todo nervio, Señor, y a todo el que nos está viendo, Señor, porque pongas corazones dispuestos a escuchar tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tema que vamos a estar hablando en esta noche se llama consumado. Es interesante porque en esta Semana Mayor, ¿no?, en esta Semana Santa, tenemos que hablar del sacrificio que hizo Jesús y cómo fue consumado. Leemos la palabra del Señor que dice lo siguiente en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado tiene varios significados, ¿verdad, Gabriela? Tú tienes varios significados de lo que significa. Quiero que podamos hablar de lo que significa. Bueno, cuando yo escuché esa palabra, yo me preguntaba qué significa. Y en hebreo tiene 12 significados. Y uno de ellos es novia. Cuando Jesús moría en la cruz, al decir esto, consumado es, no solamente hablaba de terminar la obra de Dios, que Él vino, ¿verdad?, sino que mencionaba el propósito de esta obra tan maravillosa, su novia. Lo último que dijo Jesús en la cruz fue para nosotros. Cuando Jesús fue consumido, ahí fue que nos libró de todos nuestros pecados, de nuestras angustias, y lo hizo por nosotros que somos su novia. Y otra de los significados es hacer la paz completando la obra. Esto nos recuerda nuevamente el amor de Dios en Romanos 5, cuando al estar justificados tenemos paz para con Dios. Cuando Dios murió en una cruz, Él nos dio paz y nos dio ese libre acceso a estar en la presencia del Padre. Tal vez al estar en la cruz, cuando Jesús dijo consumado es, decía el amor por nosotros, pidiendo a Dios hacer paz con el hombre, pues la deuda estaba hecha. Y es lo que Jesús estaba diciendo con el consumado es que no hace falta nada que añadir. No hace falta nada que buscar, Gabriela, sino ya todo está hecho, ya todo está realizado para que puedas entrar con acceso directo al Padre. Sí. Es muy interesante porque cuando vemos dos versículos antes del 30, quiere decir el 28, cuando Él está hablando, Él dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y allí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y tomándola se la dieron. Se la acercaron a su boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado nuevamente su cabeza, entregó su espíritu. Esto habla de una obra sublime del Señor. Porque ya Dios sabía, Jesús sabía que iba a ser consumado, que iba a ser entregado, que lo iba a dar todo por su iglesia, por su novia, por ti, por mí, por cada uno de los que ha de existir en esta tierra. Pero era necesario que Él mencionara esta palabra muy peculiar, consumado, para que la escritura, por medio de los profetas que estuvieran antes que Él, cumpliera lo que el Señor había dicho por muchos años antes. Pero tenemos varias preguntas que queremos hacer en esta noche, porque no solamente es consumado, sino la primera pregunta que te queremos hacer es:
¿Has entendido por qué lo hizo? ¿Por qué dijo que fue consumado? ¿O no has entendido realmente por qué lo hizo? Escribí algunas líneas diciendo lo siguiente. Quizás en esta época sea para ti algo común. Sabemos que culturalmente se ha convertido en una fiesta. Sabemos que muchos se van de vacaciones, otros se van con su familia, otros tienen días del trabajo y etcétera, y prefieren no hacer nada. Pero realmente conocen al que se llamó consumado y por qué lo hizo, es una pregunta que nos debemos hacer. Al que hizo el sacrificio por ti y por mí, ¿sabemos o entendemos quién es él? Esa es la pregunta que deberemos hacernos, porque hay alguien que pagó el precio por ti y por mí. Alguien llamado Jesús de Nazaret, que nació como niño, creció como niño, siendo Dios mismo encarnado en un hombre, cumplió su llamado al morir en esa cruz y decir, consumado es. Consumado es para que mi iglesia, para que mi novia y para que todos mis hijos puedan ser salvos. Siguiendo esta pregunta, tenemos otra pregunta muy interesante. ¿Has entendido por qué se entregó? Me parece muy importante que estudiamos por qué él se entregó, porque sabemos que sí fue consumado, sí se bebió el vinagre, aún sabiendo que eso era lo que le iban a dar. Y él tenía sed. Estamos hablando que eran unas temperaturas bastante altas, en unas condiciones que ya él venía cargando una cruz. Y él lo hizo para que se cumpliera lo que ya el profeta había dicho por medio del Espíritu Santo. Y escribió lo siguiente: un hombre que tiene la oportunidad de defenderse delante de Pilato, siendo completamente inocente. Pero él prefirió no decir nada y ser entregado. Prefirió hacer su muerte para que tuviera un pacto, para que tú tuvieras un pacto con Dios, para que por medio de su sangre tú pudieras recibir la redención de tus pecados y hoy tuvieras la oportunidad de abrir los ojos y decir, wow, qué grandes maravillas ha hecho el Señor. La realidad es que Él se entregó por ti, por mí, para que nosotros entendiéramos que Él nos ama, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, en abundancia. ¿Sabes? La pregunta es sencilla: ¿por qué se entregó? Porque si no se hubiese entregado, nosotros que estamos aquí estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados y no estuviéramos aquí hablando de las grandezas de alguien que trascendió el tiempo, que trascendió barreras, que aún siendo un pequeño de 12 años se metía en las sinagogas y le enseñaba a los demás. Y le decía a su madre, es que los negocios de mi padre me es merecer estar. Y cada uno de ustedes, sin importar la edad que tengan, tienen que entender lo siguiente: ¿por qué se entregó? Porque te ama. ¿Por qué se entregó? Porque quiere tu salvación. ¿Por qué se entregó? Porque quiere algo para ti, algo mejor de lo que tú has visto, algo mejor de lo que tú has soñado, algo mejor de lo que han querido darte. Él quiere darte y darte vida en abundancia. Prosigo a la siguiente pregunta. Dice lo siguiente: ¿has entendido por qué murió? Trato de explicarte lo anterior, pero quiero comentarte algunas palabras. Una muerte condenada por los más altos criminales de aquella época. Estamos hablando de unos fariseos que, aun siendo él el Mesías, el que ya había sido anunciado, no lo vieron. El juicio y la razón por los grandes conocedores de la Torá fueron los que disiparon a un hombre que venía de Nazaret. Ellos mismos fueron los que planificaron la muerte del Mesías, del que ellos estaban esperando. Entonces, ¿por qué murió? Todavía muchos de ellos se preguntan por qué este hombre murió. Y él murió realmente, como dice Isaías en el capítulo 9, versículo 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el príncipe
el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilató de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué te estamos diciendo? Que Él murió porque ya la palabra había establecido que había alguien que nacería un niño, que como dice la escritura, me encanta porque lo describe de una forma bien explícita, es la palabra correcta: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es que Dios es tan perfecto cuando el profeta lo describe mucho tiempo antes, cuando habla de él con una magnitud, con una revelación que nadie se la pudo haber dado si no fue Dios mismo. Y nadie de esta gente, de estos fariseos, de este pueblo, lo vieron venir. Vieron venir a alguien que murió en la cruz. Y yo me pregunto, Gabriela, simple y sencillamente, era inhumano ver un hombre que cargara la cruz de esta forma y no se desangró en el camino. Él llegó hasta su cometido, hacia su meta. Él fue crucificado, le dieron el vinagre y dando el vinagre, él dijo la palabra clave: consumado es. Ya está hecha la obra. Ya está hecha la obra. Para ser libre. Para ser libre. Y quiero que sepas que en esta noche esa sangre está brotando para que seas salvo, para que seas limpio de todo pecado y para que puedas adorar al Rey y conocerlo íntimamente. Dios te está diciendo lo siguiente: en esta noche ya es consumada tu salvación. En esta noche ya es consumada tu redención. En esta noche es consumada que no tienes que vivir con pecado. Es consumado que no tienes que caminar en desorden. Es consumada que no tienes que caminar como si Dios no existiera. Es consumada el hecho de que Dios te llamó con propósito eterno, te llamó por amor y quiere que tú entiendas lo siguiente: Él pagó el precio por ti. Él fue escogido desde el inicio de la fundación del mundo para morir por ti, por mí, para darnos salvación y para darnos vida. Sencillo. Consumado es una palabra que a lo mejor no le conocemos la definición en cabalidad. Y a lo mejor no tenemos los estudios teológicos para entender de dónde salió y por qué lo dijo. Ahora sí, te aseguro lo siguiente: consumado es que mi salvación fue pagada en esa cruz. Consumado es que tu salvación fue pagada en esa cruz. Consumado es que cada gota de sangre marcaba la redención de tu pecado, mi pecado y la vida eterna que nos prometió. Quiero dejarte con una adoración, pero también quiero exaltarte a lo siguiente. Quiero decirte que cada uno en esta noche tiene la oportunidad de ser perdonado por medio de Cristo, porque Cristo ha consumado su amor por ti y por mí. Lo ha terminado en la cruz del Calvario, lo comenzó en el Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando decidió hacer un mundo exclusivamente para ti.